Imagina que tu empresa tiene una máquina que trabaja 8 horas al día todos los días. Esa máquina tiene un límite de potencia. Si lo usas por encima de ese límite de forma sostenida, no falla de golpe, se va degradando. Se vuelve más lenta, comete más errores, necesita más tiempo para recuperarse y eventualmente se daña de forma permanente. Esa máquina eres tú, son tus trabajadores. El cuerpo humano tiene una capacidad de trabajo físico real, medible y con límites concretos. Cuando el trabajo exige más de lo que el cuerpo puede dar de forma sostenida, no hay voluntad ni motivación que lo compense. Solo hay fatiga, lesiones y enfermedad. Bienvenido al capítulo 7 de Ergonomía 1, gasto energético y capacidad de trabajo físico. Hoy aprenderás a leer los límites del cuerpo humano en el trabajo, antes de rebasarlos. Para entender cómo trabaja el cuerpo, necesitamos verlo como lo que es, un sistema integrado, un sistema que produce energía, la transforma en movimiento y que tiene capacidades y límites que la ergonomía puede medir y proteger. El trabajo físico involucra a 4 sistemas del cuerpo funcionando de forma simultánea e interdependiente. El sistema musculoesquelético, músculos, tendones y huesos que ejecutan los movimientos y aplican la fuerza. Es el sistema que más se observa en el trabajo físico, pero no actúa solo. El sistema respiratorio proporciona el oxígeno que necesita el músculo para producir energía y expulsa el dióxido de carbono residual. Cuando el trabajo es intenso, la respiración se acelera porque la demanda de oxígeno aumenta. El sistema cardiovascular. El corazón y los vasos sanguíneos transportan el oxígeno y los nutrientes hacia los músculos activos y llevan de vuelta los desechos metabólicos para su eliminación. La frecuencia cardíaca es uno de los indicadores más accesibles del esfuerzo físico real. El sistema nervioso. El controlador central. Recibe información del ambiente y del propio cuerpo y coordina la respuesta muscular. También regula la fatiga, la atención y la percepción del esfuerzo. Cuando uno de estos sistemas llega a su límite, el rendimiento del conjunto cae y si se mantiene la exigencia, el daño puede ser permanente. ¿De dónde viene la energía para trabajar? Del ATP, el adenosín trifosfato, la molécula que el cuerpo usa como combustible inmediato. Cada reacción muscular consume ATP y el cuerpo lo produce constantemente a partir de los alimentos, principalmente carbohidratos y grasas combinados con oxígeno. Dato que impresiona, el metabolismo humano puede multiplicarse hasta 20 veces su valor en reposo. Desde los 4 kilojoules por minuto del metabolismo basal en descanso hasta los 85 kilojoules por minuto en esfuerzo máximo. Eso es la diferencia entre estar sentado leyendo este contenido y cargar cajas en un almacén sin ventilación en agosto. Hay 2 vías de producción de energía. La aeróbica con oxígeno, que es sostenible en el tiempo y es la que debe usarse en el trabajo habitual. Y la anaeróbica sin oxígeno, que es rápida pero temporal, como arrancar el motor al máximo y genera ácido láctico como residuo, que produce la sensación de ardor muscular y fatiga rápida. La clave ergonómica es que el trabajo habitual se realice siempre dentro de la capacidad aeróbica del trabajador. Cuando la tarea exige trabajo anaeróbico de forma sostenida, el daño es inevitable. Uno de los indicadores más precisos de la carga física de una tarea es el consumo de oxígeno. Durante el trabajo, el cuerpo atraviesa 4 fases. Fase de reposo previo. El consumo es bajo, alrededor de 0.25 litros de oxígeno por minuto. Fase de deuda de oxígeno. Al iniciar el trabajo, el sistema cardiovascular y respiratorio no responden de inmediato. El cuerpo usa reservas anaeróbicas para cubrir esa diferencia. Esta es la fase de mayor fatiga inicial, especialmente en trabajos que empiezan de golpe sin calentamiento. Fase de trabajo aeróbico estable. El cuerpo ha ajustado su ritmo y produce energía de forma sostenible. Esta es la zona de trabajo eficiente y segura.
Fase de pago de deuda. Al terminar el esfuerzo, el cuerpo sigue consumiendo oxígeno por encima del nivel de reposo para recuperar las reservas gastadas. Por eso se sigue sintiendo el corazón acelerado y la respiración elevada, varios minutos después de parar. ¿Y la eficiencia de todo ese proceso? El cuerpo humano convierte en movimiento útil entre el 20 y el 25% de la energía que consume. El 75 u 80 restantes se transforman en calor. Eso explica por qué el trabajo físico intenso eleva tanto la temperatura corporal y por qué el ambiente térmico, que vimos en el capítulo 4, y el gasto energético están tan relacionados. La norma ISO 7243 clasifica el trabajo físico en 5 niveles, según el gasto energético medido en vatios por metro cuadrado de superficie corporal. La clase 0 es un descanso que ocupa menos de 65 vatios metro cuadrado, estar sentado descansando. Sería este ejemplo. De la clase 1 sería un gasto ligero entre 65 vatios y 130 vatios metro cuadrado. Trabajo de oficina, ensamble de piezas pequeñas, trabajo manual ligero, como ejemplo. La clase 2, tipo moderado, entre 130 y 200 vatios metro cuadrado. Ejemplo sería caminar a ritmo normal, manejo de materiales medianos, trabajo en cadena ligera. El tipo de clase 3 sería pesado, entre 200 y 260 vatios metro cuadrado. Como ejemplo sería la construcción, carga y descarga de materiales, trabajo de campo. Del tipo clase 4, muy pesado, más de 260 vatios metro cuadrado. Como ejemplo sería la minería manual, trabajo físico muy intenso sin apoyo mecánico. Esta clasificación no es solo académica, tiene implicaciones directas en el diseño de jornadas, pausas, rotaciones y en la identificación de tareas que superan la capacidad real de los trabajadores. Si en tu empresa hay tareas de clase 3 o 4 sin rotación ni pausas programadas, la ergonomía ya tiene trabajo que hacer ahí. ¿Cómo se mide el gasto energético en el trabajo? Hay 4 métodos que la ergonomía utiliza según los recursos disponibles. La calorimetría directa. Mide el calor que produce el cuerpo en una cámara especial, muy precisa pero costosa y poco práctica para uso en empresas. La calorimetría indirecta, por consumo de oxígeno. Mide cuánto oxígeno consume el trabajador durante la tarea. Referencia: un litro de oxígeno equivale a 20.1 kilojoules de energía. Es el método más riguroso para investigación aplicada. La medición de frecuencia cardíaca. El corazón tiene una relación bastante lineal con el esfuerzo físico, hasta los 170 pulsaciones por minuto. Un pulsómetro básico puede dar información valiosa sobre la carga física real en el puesto, accesible y práctico para la mayoría de las empresas. Las tablas de referencia Lyman y Astrand permiten estimar el gasto energético según la postura y el tipo de actividad. Por ejemplo, estar sentado consume 0.3 kilocalorías por minuto, estar de pie 0.6, caminar entre 1.7 y 3.5. Trabajo de todo el cuerpo muy pesado entre 8.5 y 11.5 kilocalorías por minuto. Para la mayoría de empresas sin laboratorio especializado, la combinación de frecuencia cardíaca y tablas de referencia es suficiente para identificar si una tarea está dentro de los límites seguros. La capacidad de trabajo físico, CTF, es el máximo de energía aeróbica que puede producir un trabajador de forma sostenida. Es literalmente su potencia máxima. Y aquí está el elemento humano más importante de este capítulo. La CTF no es igual para todos, depende de 6 factores individuales. El sexo, en promedio, la potencia aeróbica femenina equivale aproximadamente al 70% de la masculina. No es una limitación, es una diferencia biológica que el diseño ergonómico debe considerar. La edad. La capacidad aeróbica alcanza su máximo entre los 20 y los 30 años y disminuye progresivamente a partir de ahí. El entrenamiento.
Una persona activa físicamente tiene una CTF significativamente mayor que una sedentaria, aunque realicen el mismo trabajo. Las condiciones ambientales. El calor, el ruido intenso y otros factores ambientales reducen la CTF disponible. Un trabajador en un ambiente de 35 grados tiene menos capacidad aeróbica efectiva que el mismo trabajador en un ambiente de 22 grados. El estado emocional. El estrés, la ansiedad y los conflictos laborales consumen recursos cognitivos y fisiológicos que reducen la capacidad de trabajo físico disponible. La fatiga acumulada. Una jornada que comienza con fatiga del día anterior ya tiene un punto de partida por debajo del óptimo. El límite de gasto energético o LGE es el umbral que no debe superarse para que el trabajo sea sostenible sin dañar la salud. La ergonomía lo calcula en función de la CTF y el tiempo de la tarea. No hace falta memorizar la fórmula. Lo que hay que recordar es el principio. El trabajo debe diseñarse para estar siempre por debajo del límite de la persona más vulnerable en el puesto, no de la más fuerte. Cinco criterios básicos para evaluar si el trabajo físico en tu empresa está dentro de límites ergonómicos. ¿Sabes en qué clase ISO 7243 se ubican las tareas más exigentes de tu empresa? ¿Hay rotación de personal o pausas programadas en tareas de clase 3 o 4? El trabajo físico intenso considera las diferencias individuales de los trabajadores, edad, sexo, condición física. ¿Se evita el trabajo estático prolongado sin pausas de movimiento? Los factores ambientales, calor, ruido, ¿se consideran al evaluar la carga física real de la tarea? Si respondiste no a alguna de estas preguntas, hay tareas en tu empresa que probablemente están superando la capacidad real de tus trabajadores, y eso tiene un costo. Lesiones, bajas, rotación de personal, errores y pérdida de productividad. Un dato final para recordar. La fatiga extrema no es señal de esfuerzo y compromiso, es señal de diseño deficiente del trabajo. Tu desafío de esta semana, el diagnóstico de carga física en 10 minutos. Elige la tarea más exigente físicamente en tu empresa o área. Obsérvala durante 5 minutos, con estas 3 preguntas en mente. ¿El trabajador termina la jornada con signos visibles de fatiga extrema, sudoración excesiva, posturas de alivio frecuentes, quejas musculares? 2. ¿Hay pausas reales y programadas durante la realización de esa tarea? ¿O el trabajador trabaja sin interrupciones durante periodos prolongados? 3. ¿Esa misma tarea la realizan trabajadores de distintas edades, condiciones físicas o género sin ninguna adaptación? Lo que encuentres es tu punto de partida para una mejora ergonómica real. Y si quieres hacer este análisis de forma estructurada y documentada, descarga el checklist básico del capítulo 7 que encontrarás en la descripción. En el próximo capítulo llegamos al último factor del programa, la carga mental. Descubriremos por qué el trabajo que no se ve en el cuerpo también tiene límites y consecuencias. Nos vemos en el próximo capítulo.